Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otro miércoles para compartir toda la política, la economía en nuestra Argentina, que por supuesto siempre da tema para analizar. Los partidos políticos están enfrascados cada vez más en ver cómo dirimen sus internas y el problema pasa por otro lado. La economía está cada vez más debilitada y hoy se conoció un dato que preocupa y mucho a quienes tienen que tomar decisiones. Las reservas del Banco Central ya van rumbo a territorio negativo en unos 2.000 millones de dólares. Es un dato muy negativo porque esto está implicando que el Banco Central, para intervenir en el mercado, está apelando a los depósitos de los ahorristas. Esto es preocupante y, por supuesto, genera también más tensiones en el mercado cambiario, un mercado cambiario que ya tiene al dólar blue nuevamente en territorio cercano a los 500 pesos. Mientras esto ocurre, lo que está haciendo el equipo económico es tratar de habilitar importaciones utilizando otras monedas. En este caso, a lo que más está apelando es a la importación en yuanes. Desde China se supo hace un ratito nomás que ya se autorizaron alrededor de 1.700 millones de dólares en yuanes. Esto hace que no se afecten reservas que prácticamente no tiene el Banco Central. Las medidas económicas que anunció en el fin de semana pasado el ministro Sergio Massa no están dando el resultado esperado. Lo único que hizo, más que nada, fue aplicar una fortísima suba de tasa de interés al 97%, es un nivel que prácticamente paraliza a la producción. Nadie puede trabajar con semejantes niveles de tasa de interés, entonces son muchos los frentes abiertos, hay desorientación en el gobierno. Un gobierno que tiene a Cristina Fernández de Kirchner, en teoría, bajada de cualquier candidatura por decisión propia, pero que por otra parte torpedea muchas de las iniciativas que está tomando la gestión de Alberto Fernández para tratar de encaminar, aunque sea parcialmente, la actividad económica. Y el gobierno, lo otro que preocupa y mucho a la oposición es que está gastando mucha plata a cuenta, ¿no? Porque todo lo que se está anticipando en liquidaciones, por ejemplo, del agro, bueno, es dinero que no va a ingresar en la siguiente gestión. Así que hay muchas esferas económicas para analizar. Lo vamos a hacer ahora junto a María Castiglioni, directora de TIC Asesores Económicos. María, José Calero te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, estaba contando un poco, datos que se están conociendo, las reservas en territorio negativo ya desde hace semanas y ahora te diría rumbo a los 2.000 millones negativos. Un gobierno que está echando mano de todas las fuentes posibles, pero parece no encontrarle la vuelta a la inflación, ¿no? Sí, efectivamente. Lo más sensible para la población es la aceleración notable que tuvo la inflación, que ya estaba en un nivel muy alto y por lo tanto una situación inestable, ¿no? Es muy difícil predecir la dinámica de precios cuando la inflación es tan alta, y los datos de abril, superaron incluso los reglamentos privados y del gobierno de la ciudad,
y llevó la inflación arriba del 8% y con números en mayo que ya están rozando el 9% promedio, ¿no? Con obviamente algunos rubros ya arriba de los 2 dígitos, o sea, arriba del 10% en un mes, que marca una dinámica muy peligrosa y que obviamente complica mucho la capacidad de compra de la gente, ¿no? Sobre todo de todo el sector que están en informalidad, en cuentapropismo, etcétera, que vienen aumentando sus ingresos muy por debajo de la inflación, y esto marca el aumento de la pobreza también. Y como vos bien decías, combinado con esto tenés un Banco Central que además de tener una emisión permanente de pesos para financiar al fisco, y eso es lo que está atrás de esta aceleración de la inflación, además tiene unas reservas que están cada vez más debilitadas en un periodo del año donde habitualmente, en periodos donde no hay sequía, el Banco Central acumula reservas. Así que hay una situación sumamente compleja, ¿no? Y el gobierno no están encontrándole la vuelta a este punto, sobre todo también, ¿no? La vicepresidenta, en su última carta, donde ratificó que no va a ser candidata, criticó a quienes sostienen que uno de los problemas de la inflación es la emisión monetaria, insiste con ese argumento. Por otra parte, bueno, hay una gran biblioteca de economistas que señalan que la emisión monetaria sí influye sobre el alza del costo de vida. El gobierno, ¿qué podría hacer en este escenario para tratar de frenar una dinámica, como vos señalabas, que ya va rumbo a los 2 dígitos? Bueno, yo creo que a esta altura le quedan pocas herramientas, porque básicamente cuando uno mira los países, incluso Argentina, que tienen altísima inflación, solo han podido frenarlas con un plan económico, digamos, que tiene un componente de estabilización, ¿no?, para bajar la inflación, pero también con condimentos que tienen una mirada más larga, ¿no?, y que lo hacen más creíble, pero que requieren credibilidad, requieren un poder ejecutivo, que todo el gobierno, digamos, y también apoyado por su poder legislativo, todo el oficialismo esté atrás de ese programa económico, lo respalde, y eso lamentablemente no está ocurriendo ni siquiera con el pequeño plan o paquetes de medidas que se han ido anunciando en toda esta etapa de gestión de Alberto Fernández, primero con Guzmán y luego con Sergio Massa, ¿no?, donde muchas medidas pues son de alguna manera erosionadas, dinamitadas o criticadas incluso por parte del gobierno. Entonces eso le quita toda la eficacia que pueda llegar a tener algún programa económico. Pero bueno, en esas circunstancias, con esa limitación, lo que le quedaría, que me parece que estuvo ausente este fin de semana, es mostrar una señal de austeridad del gobierno, ¿no?, y de empezar a reducir el déficit fiscal, que es la fuente de todo este problema, y contrariamente a eso se conocieron los últimos días adelantos transitorios, o sea, el Banco Central emitiendo para financiar el déficit fiscal del gobierno. Y eso claramente es una señal muy complicada, muy negativa, si se busca justamente atacar la inflación, o sea, intentar que la gente no crea que la situación va a empeorar y repudie los pesos, ¿no? Porque lo que está ocurriendo ahora, además de que hay más pesos por el lado de la oferta, hay una caída de lo que se llama la demanda de dinero. La gente quiere rápidamente sacarse los pesos, lógicamente, porque en un mes pierde 8% por lo menos de capacidad de compra. Entonces, apenas los tiene, quiere traducirlo en bienes, servicios o en dólares, ¿no? Y bueno, esa dinámica no se corrige si no se anuncia, ¿no?, un sendero fiscal, porque como Massa cuando asumió había dicho que no iba a acudir al financiamiento monetario del déficit fiscal, pero bueno, eso no se puede hacer si hay déficit y tampoco hay, ya el mercado de deuda está totalmente saturado, y bueno, ¿cómo va a afrontar el gobierno? Por un lado los vencimientos de deuda y por otro lado los intereses de esa deuda y además el déficit que todos los meses se está teniendo. Y como María, lo sumamos a Iván Damianovich, que te quiere hacer una consulta. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. No, preguntarme, en definitiva, también la gran pregunta que tiene que ver con con la angustia de saber que esto pareciera no solo frenarse o tener algún tipo de, digamos, si se quiere, de valle en esta situación, sino qué posibilidades reales tenemos de encaminarnos a una hiperinflación, ¿no? Esta experiencia tan traumática que hemos tenido los argentinos ya en reiteradas oportunidades. Sí,
Bueno, es muy difícil cuando uno mira la literatura anticipar, pronosticar una hiperinflación, ¿no? Porque por definición se produce la hiperinflación en el momento que la gente le baja el pulgar por completo a la moneda, repudia la moneda, ¿no? Y eso pasó en el 89, pasó en el 90 de nuevo, pasó tal vez en otros momentos de la década del 80, pero bueno, el pico fue ahí en mediados del 89, fines del 89 y en el 90 también. Pasó en América Latina también. Es muy difícil predecirlo, pero cuando uno empieza a mirar ingredientes, bueno, Argentina tiene algunos ingredientes, como ya venimos hablando, y todos los argentinos lo ven, y yo diría, hay algunas diferencias, o tal vez el detonante muchas veces, y hay dos patas. La internacional, que tiene que ver con la deuda y los acuerdos internacionales. Argentina hoy sigue en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario. En el 89 un gran problema fue el conflicto con los bancos, ¿no? Organismos internacionales y bueno, eso es un factor que puede, digamos, terminar de desestabilizar, y el otro es el tema político, ¿no? El impacto político, recordemos en aquel momento el gobierno de Alfonsín, finales del gobierno de Alfonsín, y todo el miedo que había, la incertidumbre acerca de qué podía ocurrir con el cambio de gobierno, que Menem aparecía como un cisne negro, digamos, con alto riesgo. Finalmente las medidas que tomó por ahí no eran lo que se temía en aquel momento, y eso generó muchísima, una corrida financiera, y ya la economía estaba, digamos, tal vez mucho más indexada, con más intervención de la que ya hoy hay, que es enorme, y más tipos de cambio de los que hay hoy. Es decir, pero bueno, tiene similitudes, un banco central sin reservas, con un tipo de cambio atrasado, problemas para exportar. En Argentina este año tenemos la sequía, digamos, una serie de cosas que están presentes. Pero bueno, están esas diferencias. Entonces la gran pregunta es cómo la política puede jugar también acá, ¿no? Teniendo en cuenta también que la realidad es que las PASO, que estamos próximos en algún punto, pueden ser un disparador, gane quien gane, porque uno dice, bueno, en este escenario, si gana un Milei, por ejemplo, por citar un caso, digamos, las expectativas también se disparan en torno a una aceleración del proceso de dolarización que ya estamos observando, o si gana eventualmente alguien de Juntos por el Cambio, cuyo programa económico todavía no se conoce. Digo, me parece que estamos todavía dentro de un proceso electoral que falta poco, pero falta mucho, ¿no? Y esto puede impactar directamente en la economía. Sí, sin duda, por eso digo, estamos en una situación muy delicada y me parece que el gobierno tiene que tomar nota de esto y de vuelta, faltan medidas que ayuden a estabilizar un poco más en serio. Creo que el ministro de Economía está acudiendo más que nada a ver si consigue dólares para poder sostener el statu quo, este statu quo complicado, ¿no? Y hasta ahora no tuvo el éxito que esperaba, por lo menos con la rapidez que la necesitaba, que es básicamente conseguir préstamos o financiamiento para poder seguir importando sin usar las reservas, que no es otra cosa que patear de acá a un año la necesidad de pagar con divisas muchas de las importaciones de Brasil, por ejemplo. Se está activando los swaps con China, que también no es gratis, digamos, es un endeudamiento. Y bueno, la última pata, que es la de pedirle recursos al Fondo Monetario que los anticipe, ahí donde es más difícil, yo creo, que acceda, porque bueno, los fondos que el FMI está otorgando cada 3 meses a Argentina se usan para pagar los mismos vencimientos del préstamo vigente con el fondo, es decir, es como una renegociación o una refinanciamiento, ¿no? No son fondos frescos para la intervención, así que bueno, ahí hay un gran desafío por delante, y como vos bien decías, falta todavía incluso para llegar a las PASO, ¿no? El primer hito es el 14 y 24 de junio, donde se van a conocer primero las alianzas formales que se van a presentar en las elecciones, luego los nombres, el 24, de quienes van a competir en las primarias. Eso es un gran punto, y luego viene la campaña hasta las primarias, ¿no? Así que hay muchos periodos, digamos, yo creo un recorrido de incertidumbre. En el medio hay elecciones provinciales, algunas de las cuales pueden o no marcar alguna tendencia o generar más dudas sobre un final abierto en las elecciones. O sea que sí, es un periodo muy complejo, a diferencia, por ejemplo, del 2015, donde no había tanta inflación, pero sí había un gobierno con un atraso cambiario muy grande y sin reservas, con reservas negativas, pero que la política estabilizó mucho, porque quien ganase en aquel momento, la expectativa era que iba a ser un cambio positivo. Esa era la expectativa que había en aquel momento en la sociedad, y eso ayudó a ordenar
El ejemplo contrario es el 2019, donde un resultado inesperado en las primarias desató también una movilización, un fuerte salto cambiario, incertidumbre, dolarización, pero con una economía que tenía reservas, que tenía una inflación mucho más baja que la que hay hoy, a pesar de que era alta, que no tenía un grado de indexación como el actual. Por eso es una situación muy delicada, y así que no es que estoy pensando que va a haber sí o sí una hiperinflación, para nada, pero hay una situación riesgosa que el gobierno debería, digamos, tomar nota, y a veces cuando uno mira lo que está ocurriendo en el oficialismo están más pendientes de las listas y la política que de resolver los problemas económicos, y eso sin duda no es algo positivo, ¿no? Mary, gracias, que te vaya muy bien. No, de nada, buenas noches. Bueno, ahí estaba la economista María Castiglioni, directora de TIC Asesores Económicos en Asteriscos. Bueno, Iván, da la impresión, entrevista tras entrevista, que estamos dando vuelta siempre sobre los mismos temas. Indudablemente la Argentina no logra salir de sus dificultades económicas, y hoy creo que la carta lanzada por Cristina Fernández, donde no agrega demasiado en materia del debate, sí ratifica que no va a ser candidata. Y en cuestiones económicas, yo le preguntaba recién a Mary, bueno, insistiendo con que la emisión monetaria no genera inflación, bueno, toda una biblioteca bastante antigua, la de Cristina Kirchner. En este momento, por ejemplo, hay piquetes en la Plaza de Mayo, la gente va a acampar ahí, mucho reclamo, porque la situación social está cada vez más delicada y tenés un Estado que está cada vez más débil para atenderla, ¿no? Ciertamente, José, la realidad es que el ruido político le está haciendo mucho daño a la ya, si querés, alicaída y compleja situación económica. Pareciera que no logran entender en el gobierno la gravedad de los actos políticos, de la, justamente de la incapacidad de establecer cierta empatía con el sentimiento popular, algo que el peronismo siempre tuvo muy en sintonía, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, bueno, lógicamente, una aceleración de la carrera electoral con algunos puntos, ¿no?, que ya vamos viendo, como es la autoexclusión de Cristina Fernández de Kirchner, la autoexclusión de Mauricio Macri, la autoexclusión del propio Alberto Fernández, pero todavía es necesario mucha más claridad en este proceso para que la cuestión económica no se vea doblemente agravada, que es lo que estamos observando. Fíjate que esta protesta social a la que hace referencia, altamente politizada por el polo obrero, sobre todo, encuentra hoy por hoy al gobierno nacional, a la ministra de Desarrollo Social, en una posición novedosa, si querés. Es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo se pide a los manifestantes que no vayan a manifestar con hijos, con chicos. Y esto, bueno, en lugar de ser, si se quiere, casi de sentido común, ¿no? Porque uno puede avalar la protesta social, pero la utilización o en todo caso la movilización de menores en estos escenarios, la verdad que no son positivos. Los chicos, sobre todo en Argentina, ¿no?, con la crisis educativa que hay, no pueden estar ni 10 minutos fuera de la escuela. Y sin embargo son muchas veces acarreados junto con sus padres a situaciones como esta. Bueno, hoy la ministra dijo, por favor, no lo hagan. Sacó un comunicado de prensa el Ministerio de Desarrollo Social en ese sentido. Y recibió críticas del mismo espacio político. Es decir, no hay que olvidarse que el Frente de Todos es una alianza de partidos donde conviven, entre otros, los albertistas, muy pocos por cierto, los kirchneristas, algunos, los cristinistas, los camporistas. Y este fuego cruzado lo vemos en la calle, lo vemos en la protesta social. Bueno, vos mencionabas la niñez, Iván, y sí, justamente la vamos a sumar ahora a Yanina Tuñón, que es investigadora del Observatorio Social de la Universidad Católica, que dio datos demoledores sobre la situación en la que está la niñez en la Argentina. Yanina, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Bueno, estábamos hablando de un tema entre político y social, que es la polémica entre una ministra y los piqueteros, pero queríamos tener, bueno, de tu parte, un repaso de los datos sobre la niñez que han estado relevando ustedes. Bueno, sí, nosotros estuvimos, estos días presentando un nuevo informe, que es el informe que en verdad presentamos todos los años, desde hace muchos años, y que da cuenta de muchas dimensiones de derechos de los niños. Quizás las que han ganado las tapas de los diarios tienen más que ver con los más urgentes, ¿no? Con la pobreza, la indigencia, la inseguridad alimentaria, pero es bueno que todos sepan que en realidad van a encontrar capítulos vinculados a la salud, a la educación, a la crianza, a la socialización, al trabajo infantil. Es decir, hay muchas dimensiones diferentes con más de 100 indicadores que tienen su evolución entre el 2010 y el 2022 y que además se pueden ver en clave de desigualdad de género, desigualdad socioeconómica, desigualdad de regiones, etcétera. Bueno, en principio lo que podemos comentar es que la realidad es que tenemos ya una mayoría de niños en condiciones de pobreza monetaria, pero que también en una cifra muy similar tienen privaciones en el ejercicio de al menos un derecho. Es decir, hoy en la Argentina hay 6 de cada 10 niños que son pobres en términos monetarios, pero a su vez tienen vulnerado el ejercicio de algún derecho fundamental. Esto implica que estamos hablando de más de 8 millones de chicos, pero que por supuesto son chicos que no son todos iguales ni todos tienen las mismas privaciones. Se trata de una mayoría que tiene heterogeneidades. Están los chicos que están en la peor situación dentro de este grupo, que son los indigentes, los que tienen inseguridad alimentaria grave, que sus padres reconocen que esos chicos pasan hambre porque ellos no logran darles de comer algo en el periodo de tiempo de referencia. Esto es más o menos 1,5 millones de chicos. Y luego tenemos otros chicos que están en una situación de vulnerabilidad sin pasar hambre, pero que son chicos que están malnutridos, ¿no? Chicos que comen comida de muy bajo valor calórico, que experimentan sobrepeso y obesidad, y que en parte son beneficiarios de ayudas alimentarias que se dan en las escuelas, en los comedores, además de, por supuesto, la transferencia de la tarjeta alimentaria, asignación universal por hijo. Lo cual también nos habla de un circuito de ayudas alimentarias que cada vez crece más, que cada vez abarca a más infancias, y creo que la novedad de este informe tiene que ver con dar cuenta de los hijos de los trabajadores de clase media-baja que empiezan a ser beneficiarios de todos estos programas, transferencias y ayudas alimentarias. Yanina, Iván Damianovich. Sí. ¿Cómo estás? Quisiera hacerte Bien, una bien. consulta. Estos cuadros que estás describiendo y que están teniendo amplia difusión, sin duda son estremecedores. La pregunta es, en los registros que tienen, ¿esto se parece a algún otro momento en la historia argentina? ¿Hay registros de esta situación en el pasado reciente? Bueno, nuestra propia serie es a partir del 2010. Y el peor momento de esta serie sin duda fue el 2020, pero si tenemos que mencionar otro momento, yo diría 2018. A partir del 2018 estas estadísticas empiezan a tener un crecimiento significativo que crece mucho en el 2020 y que comienza a recuperarse y a volver a las cifras del 2018-2019 recién en el 2022. Claro, evidentemente la pandemia ha generado un quiebre, ¿no? Adicional a la situación económica, ¿no? El freno absoluto de la economía. Sí, creo que es hay un retorno a las cifras prepandemia en casi todos los indicadores de infancia. Algunos
se han quedado por encima de los valores pre-pandemia. Aun cuando mejoraron, no lograron llegar a los valores pre-pandemia, como por ejemplo los indicadores educativos. Pero lo que sí es nuevo, creo que es este fenómeno de la ampliación de los sistemas de cobertura alimentaria, de transferencias de ingresos que están llegando a nuevos sectores sociales. Sí, me y quedé eso con creo lo que que sí dijiste es parte... de los hijos de trabajadores de clase media-baja, ¿no? Claro, que eso sí creo que es parte de lo que quedó de la pandemia. Estos sectores sociales, en el contexto de la crisis del 2020, tienen que apelar a estas ayudas por la falta de trabajo, y lo que se nota es que no las han dejado, sino que las han incorporado a sus estrategias de sobrevivencia. Bien, un escenario muy muy complejo. Y yo voy con una más, Iván, y te doy pie. Pero en lo que hace a la eficacia de los programas sociales, los programas de atención, como la asignación universal por hijo y demás, ¿ustedes notaron que hay eficacia en esos planes o están fallando? No, nosotros hemos hecho la evaluación de impacto de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, y los dos programas tienen efectos positivos. De hecho, si esos programas no existieran, no tendríamos un 12-13% de indigentes, sino que tendríamos un 27% aproximadamente. Con lo cual tienen un efecto, pero tienen un efecto en la población en extrema pobreza. Con lo cual, bueno, vemos que el efecto es parcial, es insuficiente para los niveles de pobreza que tenemos, pero sin duda cumple una función. Y Anina, por último, estamos en una situación económica y social cada vez más compleja. Nada indica que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Los indicadores, por lo menos económicos, dicen lo contrario. Pero bueno, se abre una nueva esperanza, eventualmente con una administración distinta que tome decisiones distintas y que aborde los problemas estructurales tal vez de una manera mejor que la que está teniendo lugar hasta ahora. ¿Cuál te parece que debería ser la primera urgencia? ¿Dónde hay que atacar lo más urgente, la decisión que hay que tomar, si uno pudiera, en políticas sociales, ¿no? Y en estos sectores tan afectados por la crisis? ¿Cuál sería el primer punto a abordar? Yo creo que, considerando, ¿no?, que vamos a tener como recursos escasos, yo le daría prioridad a 3 áreas, básicamente. Y yo diría, bueno, hay que alimentar a los chicos adecuadamente, y en el corto y mediano plazo lo tiene que hacer el Estado, que lo hagan las escuelas, pero que lo haga de manera ejemplar. El tema educativo y el tema salud. Cada vez más chicos van a las escuelas estatales, y eso también es un fenómeno post-pandemia. Y cada vez más chicos necesitan de la salud pública estatal, con lo cual ahí tenemos 2 ofertas del Estado que necesitamos que se concentren en la infancia y que sean de la mejor calidad para los que menos tienen. Y Anina, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estaba la investigadora Yanina Tuñón del Observatorio Social de la Universidad Católica. Bueno, Iván, indudablemente es muy grande el desafío para quien administra el Estado Nacional, ahora mismo, obviamente, y también para quien asuma en el próximo gobierno, donde falta poco para las PASO, pero falta mucho para las elecciones nacionales, en el sentido de quien asuma, ¿no? 10 de diciembre son unos cuantos meses, y el drama es urgente ya, ¿no? Sin duda, José, es urgente, y me parece que la descripción de la investigadora de la UCA lo ha dejado muy claro, ¿no? Y la verdad es que cuando uno escucha, bueno, en qué es lo que hay que enfocarse, qué es lo inmediato, ¿no? Cuando te dicen la alimentación de los chicos, la salud, ¿no?
Y hoy mismo uno conoce, por ejemplo, el proyecto, la plataforma de gobierno de Javier Milei, que establece, entre otras cosas, un sistema de vouchers para la educación pública, un sistema de privatización o arancelamiento de la salud pública. Pareciera ser que acá estamos, digamos, mirando como películas distintas, ¿no? Un Estado que por su ineficiencia no llega y una propuesta, tal vez la primera en el arco político, que llega para decir, bueno, en realidad la solución es cobrar todos los servicios que el Estado naturalmente debería prestar y bien, ¿no? Entonces, por un mal servicio, por una mala prestación, estamos otra vez entrando en una conversación, en una discusión sobre el arancelamiento de algo que tal vez es de lo mejor que ha tenido la Argentina, que ha sido la salud pública, ejemplar para la región, o la educación pública que permitió que la Argentina fuera lo que llegó a ser, ¿no? Pero claro, como vos decís, falta mucho, falta poco, y lo que urge en todo caso es, bueno, sincerar la situación. Es decir, terminar con los relatos de todos los sectores, ¿no? Pero terminar de alguna vez y decir, señores, esta es la realidad, hasta acá llegamos, no hay más plata, con lo que queda vamos a hacer esto, y que alguien esté dispuesto a pagar los costos políticos, sea este gobierno o sea el que viene, porque también el próximo que venga no va a poder resolver la situación en poco tiempo. Esto también me parece que es importante que lo digan, que un candidato pueda, aún con el riesgo que implica que lo vote menos gente, pero diciendo la verdad. Y la verdad es que está todo tan roto que va a llevar mucho tiempo empezar a reconstruir la historia, la situación general. Bueno, ojalá tengamos dirigentes que estén a la altura de la verdad, no se les exige menos que eso, aunque sea dura, pero la verdad. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo, José. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium.
Acero para hacer. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. Bien, casi 40 minutos pasaron de las 20. Bueno, en parte, para tratar de mejorar el escenario económico, se está apuntando, por supuesto, a el comercio exterior, a qué pueden hacer los jóvenes como salida laboral en el sector servicios. Y bueno, queríamos hablar con alguien que conoce a fondo el tema, la economista Dayana Fernández Molero, a quien tengo en línea. José Calero te saluda. Dayana, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Estaba leyendo una entrevista que te hizo Clarín y bueno, ahí, entre otras cosas, vos mencionás el tema clave para el futuro de cómo van a ser los empleos del futuro, donde el sector servicios va a avanzar sobre los empleos industriales, los textiles, bueno, los que tienen más mano de obra intensiva. Y bueno, cómo en medio de esta crisis, que lo tratamos en la primera mitad del programa, cómo pensar desde tu punto de vista, porque uno dice, bueno, hay que atender muchas cuestiones sociales, la pobreza, la niñez, que recién lo abordábamos en el programa, ¿no? ¿Cómo ponerse a pensar en que, por ejemplo, los jóvenes tengan ese acceso tal vez a brindar servicios al exterior o, bueno, a involucrarse más en el sector servicios de la economía? Bueno, creo que ya está pasando, ¿no? Es porque es algo que cuando las cosas son, cuando el sector es competitivo, cuando tenés talentos, las cosas pasan aunque por ahí haya obstáculos, ¿no? Aunque le pongas la pata encima, ya se empieza a ver que es un sector muy dinámico y que a pesar de todas las complejidades que le va y digamos las trampas que le va poniendo el gobierno, ¿no? Porque digamos tenés el cepo, tenés cuestiones que no podés facturar y para los jóvenes es muy difícil. Ahora una nueva que pasó es subieron aranceles a las computadoras, que es un insumo crítico para el sector servicios. Entonces, digamos, encareces los insumos que necesita el sector para favorecer a otro sector que probablemente no, o sea, que no sea el sector que vaya a liderar las exportaciones en el futuro. Entonces es como que estás tomando medidas que van en contra y a pesar de eso es un sector muy dinámico. Entonces lo que me parece que va a pasar es que si a ese sector le sacás la pata de encima, ya le va a ir bien. Pero lógicamente los países no solo no le están poniendo trabas, sino que están viendo cómo destrabar la situación. Mientras nosotros no tenemos acuerdos comerciales en bienes, o sea, ahora los países están negociando acuerdos que son mucho más complejos y tienen que ver justamente con los servicios, con el manejo de datos, digamos, con todo lo que está pasando nuevo, y nosotros nos vamos rezagando, así que, digamos, tenemos que normalizar primero la economía, digamos, que es sacar el cepo, sacar las restricciones a las exportaciones,
Y al mismo tiempo ponemos en la agenda más de futuro, que es, bueno, qué es lo que están haciendo otros países para abrir mercados de servicios, cuáles son las regulaciones que se están haciendo actualmente para los que se puedan transferir datos, para que las empresas de servicios quieran venir a estos países también. Tenés temas de privacidad, digamos, cuestiones más complejas que empiezan a aparecer, de regulaciones, de la inteligencia artificial y demás, y tenés que meterte en esa agenda también de futuro. Ahora, no sé si... analizando el sistema educativo argentino, la demanda de carreras por parte de los jóvenes, ahí tenemos un primer tema, que es que ahí persiste la tendencia a inscribirse en determinadas carreras donde hay una superpoblación de profesionales, y no tanto las carreras vinculadas más con la computación, con lo tecnológico, ¿no? Bueno, ahí también o sea, lógicamente también tenés que ver por el lado de la oferta, empezar a generar recursos educativos para que esos sectores, para que los jóvenes también vayan hacia allá. Pero yo creo que una vez que vos también planteás otros incentivos, y hay un sector atractivo que tiene buenos salarios, creo que naturalmente después empieza a haber cierto corrimiento hacia eso, pero obviamente también necesitas por ahí estimularlo desde el punto de vista estatal, con incentivos educativos para esos sectores y esas carreras. Y algo de eso ya también hay, y en general hay acuerdos en que esas políticas deben hacerse. Así que, si haces eso, más quitas la pata de encima y normalizás la economía, yo creo que es un sector que puede servir. Pero sí, la educación es esencial para no dejar afuera a gente y poner programación en los colegios desde chicos. O sea, eso... hay distintas iniciativas, en la ciudad hay mucho de eso, pero sí, tiene que ir acompañado también con una política para que no deje afuera a nadie, ¿no? Que por ahí hay algunos sectores, hay algunos jóvenes que tienen acceso a esa educación, y vos lo que tendrías que lograr es ampliarlo para que justamente los que hoy no acceden al sistema educativo. Lo que pasa es que estamos viendo como un punto cuando tenemos 60% de pobres chicos, ¿no? Entonces, tenés un problema educativo que tiene que ver con otra cosa también, ¿no? Eso sería como muy en el margen, pero sí. Vos mencionabas también un tema que me interesó mucho, que es algo a lo que muchos sectores económicos le tienen miedo, que es la apertura de la economía, pero también señalabas que como que quedó vieja esa discusión, y hay que ir hacia otros enfoques. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo que digo es que primero la definición de apertura que tenemos acá en Argentina está muy distorsionada por la normalidad que vivimos, ¿no? Vivimos en una economía encepada, en una economía que tiene restricciones a las exportaciones, que tiene restricciones a las importaciones, una economía totalmente restringida, y cuando, por ejemplo, se baja un arancel de una computadora, o se saca una licencia no automática, o ahora esta medida medio que no tiene mucho sustento, ¿no? La que hicieron el sábado, de que le van a permitir al mercado central importar alimentos arancel cero, cuando los alimentos ya tienen de por sí aranceles bajísimos, o sea que no es muy relevante, pero digo, ese tipo de cosas dicen, abrieron la economía. No, o sea, eso no es abrir la economía, eso es tener una economía normal. Ahora, abrir la economía es lo que te decía antes, hacer acuerdos comerciales con otros países, que ahí bajás aranceles y no solamente permitís que ingresen productos a tu país, sino que haces que tus exportaciones sean más competitivas, porque también tenés acceso preferencial para tus productos en esos mercados. Entonces es un ida y vuelta, así funciona el comercio, ¿no? Entonces, eso es abrir la economía. Lo que digo que es una mirada antigua pensar que
integrarte al mundo es algo malo o algo que va a ser necesariamente malo, es porque, bueno, antes los servicios no se exportaban y ahora los servicios se exportan. Entonces nosotros también tenemos eso para exportar, y entonces suavizarías lo que la gente llama restricción externa, esa falta de dólares que dicen que es como que está Argentina nació con restricción externa, y no, o sea, la restricción externa son el resultado de políticas. Entonces, si vos tenés políticas pro exportación y generás dólares, y tenés un sector como el sector servicios que te puede ayudar en eso, vas a poder hacer una integración al mundo exitosa. Eso es lo que decía. Y lo que a veces hay una mirada muy nostálgica que tiene que ver con lo que fue la apertura de los 70 o la de los 90, que por ahí dejó un mal sabor, pero yo creo que hoy las condiciones son diferentes y podría darse una apertura que además va a ser gradual necesariamente, porque somos parte de un bloque, el Mercosur. El Mercosur como bloque negocia acuerdos y baja aranceles conjuntamente. Entonces vos no podrías bajar aranceles de un día para el otro. Lo tenés que consensuar con tus socios, como le pasa a Uruguay, que quiere ir a negociar con uno o a negociar con otro, pero el bloque a veces le pone límites, ¿no? Entonces, tenés todo esto que hace que no sea necesariamente algo de shock. Lo que tenés que hacer es normalizar, que no es apertura, o sea, normalizar la economía, es quitar las licencias a las importaciones, que son algo que no se usa en ninguna parte del mundo, y que lo único que hacen es generar, digamos, malos incentivos para la economía. Es una cosa muy poco transparente. Fíjate que hay denuncias de coimas y demás que entorpecen todo. Entonces, eso no es abrir la economía, eso es normalizar la economía. Y otra pata que me parece va a haber que convencer, si se va por ese camino, Dayana, está vinculada con los sindicatos, ¿no? Bueno, obviamente hay mucha resistencia, porque si vos no tenés que competir, estás mejor. O sea, y si te vienen a sacar, digamos, ese estado donde vos no competís, vas a chillar, básicamente, y entonces te vas a hacer escuchar. Y son sectores que tienen mucha llegada a los gobiernos, porque básicamente tienen muchos incentivos a organizarse para hacer demandas, digamos que, fíjate, hoy están dando, creo, un incentivo fiscal a los sectores, a la UI. Hoy la UI ya publicó algo, ¿no? Que les van a dar unos aportes no reembolsables, o sea, ¿viste? O sea, tenés todo, le dan un montón de beneficios. En licencias no automáticas, apenas antes de la pandemia, antes de cualquier shock, digamos, que puedan decir de la sequía, de la pandemia, de la guerra. Esto fue enero de 2020. La primera medida que tomó el secretario de Comercio Exterior fue poner licencias no automáticas a los productos textiles, a los electrodomésticos y a un par más, ¿no? Plásticos, etcétera. Eran todos gente que le había ido a pedir al gobierno unos meses antes que pusiera las licencias, y cuando son gobierno la primera medida son las licencias automáticas, que es la protección de esos sectores. Bueno, tienen mucha llegada a los gobiernos, y digamos la gente de a pie no sabe mucho por qué las cosas son caras en Argentina, porque uno sabe si es la inflación, si es que no nos importa, entonces vos no demandás que haya más importaciones, pero ellos sí saben que si hay más importaciones hay más competencia, y ellos van a perder parte de esos precios que pueden cobrar más caros. Entonces ellos sí la reclaman, pero la gente no se organiza para reclamar por eso. Tienen tantas cosas para reclamar, y además hay tantos fenómenos que hacen que aumenten los precios en Argentina, que por ahí no saben distinguir si es el comercio exterior, es la inflación, es la mala política, son los impuestos, hay un montón de cosas. Dayana, gracias, que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ahí estaba la economista Dayana Fernández Molero, analizando otro frente, ¿no?, para tener en cuenta, que es, a ver cómo
se genera más empleo de calidad, en este caso apuntando a la exportación de servicios que ya se está haciendo, pero donde hay un potencial para crecer infinito. Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la data de la provincia de Buenos Aires nos la trae Juan Andrés Paurenco. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, llegó la ratificación de la ratificación. Indudablemente se bajó Macri, se bajó Alberto Fernández y Cristina Kirchner tampoco quiere saber nada, ¿no? Con agarrar esta papa caliente. Sí, hasta acá lo que podemos decir, una semana con muchos temas con respecto a este Congreso Justicialista desarrollado en el microestadio de Ferro, pero mi amigo José, ¿me permite jugar una carta? Pero cómo no. Abrir un paraguas y esperar hasta el día 25? Bueno, porque se confirmó que va a estar al frente de ese acto, ¿no? Por eso, a ver, yo lo escuché al Cuervo Larroque. Entonces le decimos a la audiencia que Larroque todavía tiene una pequeña luz de esperanza a través de este acto, a ver si por ahí logran el milagro. Hoy la noticia nos dice que Cristina no sería candidata a nada. Repasemos, hoy creo que todo dependería de Sergio Massa y la economía, y aparece por atrás alguien que viene caminando despacito que se llama Daniel Scioli, que, bueno, podría ser un poco el piloto de tormenta. Bueno, y el otro que jugaría, para mencionarlos a todos, Juan, es también Guado de Pedro, ¿no? Sí, aparecieron pintadas aquí lo que sería en algunos puntos del conurbano con Guado de Pedro. A ver, no descartemos que tiene ganas Agustín Rossi, no descartemos Juan Grabois, dice acá estoy, así que bueno, este es el póker de apellidos, ¿no? Bueno, en principio 25 de mayo confirmada como oradora principal y creo que única, Cristina Kirchner, en el acto con el que el kirchnerismo está diciendo vamos a reventar la Plaza de Mayo, ¿no? Sí, nos jugamos la última carta, reventemos la plaza. Si Alberto Fernández juega su fórmula, nosotros jugamos la nuestra, ¿no? Bueno, ¿y qué está pensando el presidente Alberto Fernández en todo esto? Su relación con Massa, su relación con otros posibles candidatos. Bueno, ya descarta apoyar a Sergio Massa, prefiere más a Daniel Scioli, y acá estaría la carta, el dato, evalúa jugar a la dama, Tolosa Paz como vicecandidata a presidente, también algunos sugirió Juan Mansur. Bueno, Tolosa Paz su locataria, ¿no? Claro. En el ya famoso departamento de Puerto Madero. Hay que pagarle con algo. Sí, y Juan Mansur, que se bajó de su candidatura a vicegobernador por el fallo de la Corte Suprema, así que le quedaría camino libre para intentarlo. Totalmente, ahí si me permitía agregar a Acevedo, sería en este caso el candidato a vicegobernador en Tucumán. Bien, y bueno, un Mansur que anduvo haciendo pintadas de Juan 23 en su momento, ¿no? Él tiene ganas, tiene un poco el hecho de venir como jefe de gabinete, era ya preparar el camino y se juega la carta. ¿Y a todo esto qué está pasando en el PRO, Juan? Bueno, el PRO aparentemente hubo fumata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que ver con la provincia, por eso elegí este tema. Dicen que ya la candidatura de Jorge Macri sería el candidato único, todavía a Larreta lo está mirando de reojo, lo va a apoyar totalmente, dicen que en las negociaciones Jorge Macri garantizó mayoría de la secretaría o de los ministerios para el larretismo, pero todos todavía piensan en mantener esa charla que tiene Rodríguez Larreta con Morales y el tema Lustó. A ver si es verdad que este acuerdo logrado en estas últimas horas, que dice que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se va a permitir la interna entre Santilli y posiblemente Ritondo, ¿no? Bueno, y una ciudad de Buenos Aires, por otra parte, Juan, donde van a definir
insólitamente diría yo, por encuestas, si por el PRO termina yendo Jorge Macri o el ministro de Salud, ¿no? Para mí, yo ya creo que ya está, sí, como diría el gran Guillermo Nimo, el Jorge Macri. Jorge Macri por las encuestas. Sí. Y bueno, tendrá que pelear con Lustó en ese caso. Ahí está, y la gente, los analistas se preguntan, ¿Larreta mantendrá la palabra y lo va a apoyar a Jorge Macri o jugará mitad y mitad? Bueno, un escenario ahí de tensión política, mientras en el conurbano hay algunos pases de partido, ¿no? Sí, justamente tenemos la noticia Moreno, donde la concejal Rosana Ricart, que estaba en Juntos por el Cambio, cuyo titular ahí es Aníbal Acef, es senador bonaerense, pegó el salto y firmó para las huestes del Frente para Todos en la figura de su intendenta, Mariel Fernández, que tendría ahora 13 bancas sobre 24, de esta manera controlaría el Consejo Deliberante de Moreno. Querido Juan, gracias como siempre por toda la info, nos reencontramos la semana próxima. Buena semana para todos. Bueno, nos vamos con un detalle de color también político, si queremos. Pep Guardiola, el exitosísimo técnico, se consagró finalista con su Manchester City. Hoy una goleada histórica al Real Madrid 4-0, pero el dato de color después de esa goleada es que Pep Guardiola, junto a otros referentes del fútbol, se sacaron una foto. ¿Con quién? Con Mauricio Macri. Se ve que Mauricio Macri estaba en Gran Bretaña y ahí con una bufanda que entiendo es del Manchester City, se sacaron una foto todos haciendo el gesto de 4 con la mano. Así que Macri no termina de desprenderse del fútbol, estuvo en el Mundial de Qatar, todo el Mundial, y ahora estuvo en la semifinal de la Liga de Campeones que van a jugar el Manchester City y el Inter el 10 de junio próximo, junto a Pep Guardiola, el expresidente argentino Mauricio Macri. Nos reencontramos la semana próxima, como siempre, desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.